Quiero que por favor me acompañen a la palabra de Dios. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 12. Y vamos a estar estudiando la palabra en esta porción, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento. Vamos a usar una historia muy conocida, muy bonita, y que yo siento de parte de Dios que es algo que nos hará mucho bien. Si le podemos todo el sentido a lo que el Señor está hablando aquí, son palabras directamente de nuestro Señor Jesús. Son palabras que Él las dice. Y a mí me bendice porque esas surgen de una pregunta o una petición que le hacen, muy curiosa, en la que Jesús tiene que responderles que a Él no le interesa esa pregunta. Me estoy refiriendo a en un momento cuando dice la porción en donde vamos a leer, y no vamos a leer esa parte, pero yo quiero darle introducción a esa parte para que sepamos de dónde viene la respuesta que Jesús da. Le hacen la pregunta a Jesús, son dos hermanos, y le dicen: Señor, dile a mi hermano que me comparta la parte de herencia que me corresponde. Y es que en la tradición, la cultura enseñaba que siempre el hijo mayor, el primogénito, el varón, era el que merecía mayor parte de la herencia. Porque para Dios él era la fuerza del vigor del hombre cuando tenía su hijo, su primer hijo varón. Entonces él había establecido que el hijo varón merecía la mayor parte de la herencia. Y entonces estos jóvenes llegan y le dicen a Jesús como que no es justo. Yo estoy parafraseando, le dicen: no es justo. Me imagino era el menor. Me imagino que era menor el que estaba hablando. Dice: no es justo. Mi hermano mayor se va a llevar más parte de la herencia. Yo quiero que nos den partes iguales, dijo el más chico. Entonces Jesús se le quedó viendo y dice: ¿quién me puso a mí como juez para dividir las herencias aquí? Dice: eso no me compete a mí. Entonces de ahí entra a esta parte donde vamos a leer en el capítulo 12, versículo 15. Así que acompáñenme a leer la palabra de Dios. Leamos desde el verso 15. Y lo vamos a leer de corrido hasta el versículo 21 para que de ahí tomemos la base para lo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Amén. Entonces lean conmigo la palabra de Dios. Dice, verso 15 dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Qué problema, ¿verdad? No tener dónde guardar la riqueza. ¿Qué haré? Dice este hombre. ¿Qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Verso 18. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, diga conmigo, pero Dios, otra vez, pero Dios le dijo, mire cómo le dijo el Señor: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Yo decía que ojalá que Dios nos dé el entendimiento, hermanos, para escuchar lo que la palabra de Dios, el Señor Jesús directamente diciendo aquí en estas palabras, que lo podamos entender. ¿Qué es lo que realmente quiere decir el Señor Jesús? Yo puse a este tema: ricos delante de Dios. ¿Cuántos anhelan ser ricos delante de Dios, hermanos? ¿Sabe que cuando hablamos de ser ricos, pensamos en muchas cosas, muchas cosas? De hecho, para cada uno de nosotros, la palabra, por así decirlo, éxito,
tiene mucho significado diferente en cada uno de nosotros. Estamos leyendo aquí una historia de donde Jesús está hablando, y creo yo que para nosotros debe tener más importancia, porque las está diciendo Jesús mismo. No son palabras de sus discípulos, no son palabras del narrador del libro, no son palabras directamente de Jesús. Y yo creo que eso tiene que tener mayor importancia para nosotros. Entonces, cuando pensamos en este relato, está hablando de un hombre rico. Dice que este hombre era tan rico, que tenía tanto, que su problema ya no era cómo le hago aquí, como a veces nosotros que no tenemos, estamos pensando. Yo decía la semana pasada, estamos mirando al techo, tronándonos los dedos, ¿cómo le voy a hacer? Para este hombre, su problema era diferente. Su problema era, ¿qué hago con tanto? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo almaceno? ¿Dónde lo guardo? Entonces yo puse a este tema ricos delante de Dios, porque Jesús empieza a hablar aquí y empieza a denotar a este hombre como un hombre que lo tiene todo, pero en sí es un hombre ambicioso, es un hombre tacaño, es un hombre que para muchos de nosotros podríamos decir, tuvo mucho éxito, tiene tanto que no le hace falta nada. Yo tengo un conocido que tiene mucho dinero. Y yo a veces le digo, porque lo veo estresado, le digo, ¿por qué te preocupas? Si no deberías de preocuparte, lo tienes todo. No te hace falta nada, ¿qué te preocupa? ¿Y sabe qué me contestó un día? Me preocupa perderlo. Eso me contestó. Y así veo yo a este hombre aquí. Es un hombre que lo tiene todo, pero aún ambiciona más. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un diferente concepto de acuerdo a lo que vemos muchas veces. Cada uno de nosotros vemos a una persona rica y pudiéramos pensar diferentes cosas. Algunos de nosotros podríamos decir, este hombre es un hombre de éxito, me gustaría ser como este. Otros diríamos, este hombre sí, no se preocupa por nada, es famoso, tiene lujos, tiene lo que quiere. Entonces, eso podríamos pensar cada uno de nosotros, pero lo interesante es cómo lo mira Jesús aquí. Y por eso me llamó la atención, porque cuando está relatando Jesús la parábola, él dice, pero Dios le dijo, necio. O sea que ante la sociedad una persona que tiene es una persona que se puede conducir como que lo tiene todo, como que no le falta nada, está tranquila, está segura. Pero ante Dios la cosa es diferente. Y yo quisiera preguntar, otra vez la pregunta, ¿cuántos quieren ser ricos delante de Dios? Porque esa es la clave. Aquí en la tierra podríamos parecer pobrecitos, no tenemos nada. Pero la pregunta es, delante de Dios, ¿cómo estoy yo? ¿Soy rico o soy pobre realmente? Porque aquí en la tierra todo esto se va a quedar. Y no importa cuánto logremos tener, cuánto logremos alcanzar. Y voy a hacer un paréntesis, hermano. No estoy diciendo que tener es malo, no, nada de eso. ¡Qué bendición! Yo estoy orando, hermanos, para que algunos de ustedes sean exitosos en las cosas materiales, porque entre más prospera usted, más va a bendecir a la obra de Dios, siempre y cuando en su corazón esté en el lugar correcto. Entonces, por eso en este tema que pusimos, los ricos delante de Dios, ¿quiénes son realmente? Porque aquí el Señor habla de un rico, pero que delante de Dios era un pobre. Y en lo que está hablando aquí Jesús nos hace entender para Él quiénes son los que son realmente ricos. Mire, vamos a entrar de lleno en el versículo 15, dice, guardaos de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo hablaba la semana pasada y quise tomar esta porción porque realmente vuelvo a hacer énfasis. Cada plan que tengamos, hermanos, si en ese plan insta que busquemos trabajar más, que busquemos hacer mucho esfuerzo para lograr tener cosas materiales, está bien. Pero entendamos una cosa, eso no nos va a hacer ricos delante de Dios. El rico delante de Dios es aquel, y ese es el primer punto, es aquel que valora la vida más que los bienes materiales.
En otras palabras, que no está pensando como ese hombre que dice, tengo tanto que ya no sé ni dónde ponerlo, lo voy a guardar para protegerlo, para no perderlo, como aquel conocido mío que me dijo, tengo miedo perderlo. Dijo, tengo miedo tener que volver a trabajar para volver a juntar. Y yo pienso, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender estas palabras que Jesús dice. No es malo tener, el que es bendecido, gloria a Dios que tiene, pero el que es rico delante de Dios es el que valora más su vida que todo aquello que tenga. En otras palabras, que no pone su confianza en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque la prosperidad de este hombre que vemos aquí en la historia, esa era una prosperidad terrenal completamente, que no le ayudaba para nada en su vida espiritual y mucho menos le iba a ayudar para su vida eterna. Entonces este hombre no le daba valor a la vida, le estaba dando todo el valor a lo que tenía. Por eso dice, ¿dónde lo puedo almacenar? Voy a hacer mis graneros más grandes. En el contexto nuestro, lo voy a meter a una cuenta donde me genere más interés. Lo voy a invertir para que me dé más, para estar seguro, para que sepa que no pierdo todo lo que he conseguido. Entonces, un hombre rico, hermanos, delante de Dios es el que le va a dar valor a la vida antes que a lo material. Que si bien es cierto, trabajamos todos para pagar nuestros biles, eso es lo natural. Pero la palabra de Dios nos enseña, Jesús hablando también dice, bástale a su día su propio afán. No te afanes, no te preocupes cómo te vas a vestir, qué vas a comer. Dice, deja eso en las manos de Dios. Dios es el que tiene cuidado de ti. Dice, si Él cuida de las aves del cielo, si Él viste los lirios del campo, mayor cuidado va a tener de ti, porque eres su hijo. Amén, hermanos. Entonces, el rico delante de Dios es aquel que da valor a la vida más que a lo material. Aquel que tú miras que si bien es cierto trabajo y cuando le dices, ya te compraste carro nuevo, sí, pero pues, ¿qué tiene de valor? Eso es un carro. Eso es nada más que un carro. Yo les conté la anécdota de un amigo que gracias a Dios lo bendijo. Y él oraba y decía, Señor, que me dé mucho trabajo, y le fue dando trabajo el Señor. Cuando él tuvo la oportunidad de comprarse su primer carro nuevecito, porque él pedía oración para que Dios lo bendijera. Y este era un hombre que yo entiendo un poco el sentir que él tenía cuando lograba algo. Él había crecido en las calles, él era pandillero, él era drogadicto. El Señor lo había rescatado, nunca había tenido nada. Cuando llegó el tiempo donde Dios lo empezó a bendecir porque empezó a servir a Dios, empezó a buscar de Dios, Dios lo bendijo y se compró su primer camioneta. ¿Y sabe qué hacía el ingrato? Se estacionaba atravesado en los estacionamientos para que nadie le tocara la troca. Y luego le decían, hermano, ¿me das un ride? Vamos a llevarlas. Hacíamos una actividad en la iglesia. Y hermano, vamos a llevar sillas al parque y las mesas, ¿nos ayudas con? No, dice, se le va a rayar toda la pintura. No, dice, no. Entonces, ese es un hombre que delante de Dios es pobre, es necio. Aquí lo dijo Jesús, necio. ¿Por qué? Porque le das más valor a la bendición que al dador de la bendición. Entonces, dice la palabra de Dios, hermano, que si tú quieres ser rico, entonces tienes que darle valor a tu vida. ¿Quién te da la vida? El Señor Jesús. Amén. La verdadera satisfacción, oiga esto, es cuando tu relación con Dios es lo más importante para ti. Cuando tú buscas esa satisfacción total delante de Dios y no de los las cosas materiales que puedas obtener. Amén. Mire, verso 18 sigue diciendo, este hombre sigue hablando. Y dijo, esto haré, dice, derrimaré mis graneros, los desificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Yo no sé si usted se identifica con alguna persona que usted ha escuchado o con la que ha hablado, que sí es generalmente esta la mentalidad de aquellos que tienen. Están preocupados por lo que tienen, cómo guardarlo, cómo protegerlo, porque eso les da seguridad a ellos. Y solo piensan en ellos. Cómo disfrutar. Este hombre que les cuento me platica a mí
que su deseo es disfrutar lo que tiene, viajando por todo el mundo, comprándose lo que se le antoje. Y si usted conociera su garage, en su garage tiene carros estacionados, más de $1 millón ahí estacionado. Y que no le den ni el polvo les caiga a esos carros. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa es la idea que tiene el rico. Ahora, cuando estamos hablando de ricos, no estamos hablando de todos en general. Hay hombres que valoran la vida más que lo material. Entonces, lo segundo, el rico, hermanos, delante de Dios es aquel que piensa en los demás y no solo en sí mismo. Mire que es bonito tener, pero ¿sabe qué? Yo estaba precisamente hace 2 semanas leyendo un libro que habla de finanzas, de cómo vivir una vida libre de deudas. Pero en uno de los capítulos habla de que el 95% de los ricos, estoy hablando de gente que ha logrado todas sus metas y tiene en abundancia mucho dinero en el banco, propiedades, me refiero a ese tipo de ricos. Y dice que el 95% de esa gente no vive feliz. ¿Y sabe por qué no vive feliz? Porque siguen pensando en sí mismos, en cómo tener más, en cómo disfrutar lo que tienen. El otro 5%, porque sí los hay, viven completamente satisfechos y le dan gracias a Dios, porque lo que tienen ahora lo enfocan en ayudar a los que no tienen. Y son dadivosos y ayudan a la gente y están pensando en qué manera donan de sus bienes para que haya beneficio para los menos afortunados. Entonces, hermanos, el que es rico delante de Dios es aquel que piensa en los demás antes que en sí mismo. ¿Sí estoy explicando? Dice aquí que el hombre estaba pensando en proteger lo que tenía, en almacenar todos sus bienes, todas sus propiedades, para después disfrutarlas yo solito. ¿Sí? O sea, eso es una idea muy egoísta. Esa persona podrá ser rica ante los ojos de la sociedad, pero es pobre y miserable delante de Dios. Porque delante de Dios no tiene nada. Por eso Jesús dijo, haz tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces, si yo quiero ser rico delante de Dios, hermano, yo necesito tener esa mentalidad, independientemente de lo que tenga, independientemente de lo que yo logre, pensar en los demás antes que en mí. Cuando venía, y creo que yo ya he hablado de esto en otras ocasiones, cuando usted llega a la casa del Señor, que usted tenga un corazón dispuesto a servir a los demás, pensando en la comodidad de los demás antes que usted. Eso a usted le va a traer una gran satisfacción, pero delante de Dios, eso le hace ver a usted como un rico en el reino de los cielos. ¿Sí estoy explicando? Así que dice Jesús, este hombre se estaba hablando a sí mismo, voy a decirme, goza tus bienes, toma, come, bebe, regocíjate. Pero el Señor dice, necio. ¿Por qué? Y es que a veces hemos malinterpretado este pasaje, a veces hemos dado énfasis a que no es bueno tener. No está hablando de eso Jesús, está hablando de la actitud del corazón. Si tú logras ser bendecido de parte de Dios y logras tener mucho, Dios te bendiga, Dios te prospere más, pero que tu corazón nunca deje de valorar más la vida y que tu corazón nunca se incline a solo pensar en ti, que siempre estés pensando en el que no tiene, en cómo ayudas al menos afortunado, y eso te va a dar gran satisfacción, pero sobre todo te hace ver como un rico delante de Dios. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos. Este hombre, su futuro se veía seguro ahí. Ya podía decir, ya estoy para disfrutar, ya me voy a pensionar. He escuchado gente que dice, ya nomás estoy esperando un año más. Me voy a jubilar y voy a recibir mi sueldo completo y ahora sí voy a pasear. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad. Yo primero, después yo y al último yo. Una actitud narcisista, dice. Entonces, este hombre parecía así, tenía muchos bienes, ya nomás le quedaba descansar y gozarlos. Pero aunque el momento parezca perfecto para él, hermanos, el futuro era terrible.
Nosotros, yo lo he dicho muchas veces, nosotros conocemos la historia. Él no la conocía. Y es que eso es lo que pasa, hermano. Nosotros tenemos que entender, estamos aquí en el mundo y nosotros no sabemos el día de mañana. Si Dios nos bendice, gloria a Dios porque nos bendice. Pero si Dios no nos permite tener, no nos quejemos, entendamos, nuestra vida es más valiosa. Dios nos sostiene con lo necesario. De hambre nunca nos va a dejar morir. Amén. Nunca nos va a dejar de su mano. Y menos cuando tú pienses en los demás antes que en ti mismo. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Número 3. El rico sabe que su vida aquí en la tierra se termina en cualquier momento. Eso es algo, hermanos, que yo quisiera de todo corazón que empecemos a considerarlo todos. Yo uso esta frase seguido, la uso con el hermano Eric o con mi esposa. Le empiezo a decir, mira, te voy a explicar algo. Y a mi esposa no le gusta que se lo diga, pero se lo digo. Te voy a explicar algo por si me muero hoy, para que sepas. Me dice, ya vas a empezar. Le digo, puede pasar. No me van a dejar mentir. Acordemos que estos días pasados se ha ido gente que no pensaríamos que se iba a ir. Y nos han dejado. El que es rico delante de Dios está consciente de esa realidad, que su vida se puede acabar en cualquier momento. Mire, este rico, estando hablándose a sí mismo, voy a volver a leer el verso 19 y el verso 20, ahora sí, pero mire cómo dice, estando él cómodo, estando él con tanto dinero, con tanta posesión, mire cómo se dice, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Mire, para muchos años, ¿quién le garantizaba? Si la Biblia enseña que nosotros tenemos que saber que el mañana no nos pertenece. Sí es bueno, hermanos, planear. Yo creo firmemente, yo planeo. Pero a la luz de la palabra yo trato de estar consciente cada noche, decirle, Señor, si hoy es mi última noche, ¿cómo estoy delante de ti? Porque mire, este hombre pensaba que tenía una vida por delante. Este hombre estaba seguro por lo que tenía, pero se le olvidaba lo que dice aquí Jesús delante de él. Dice, verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? Esa es la triste realidad de la vida, hermanos. No que es malo tener, usted puede tener lo que usted quiera. Disfrute lo que Dios le permita disfrutar. Pero no olvide que su vida se puede terminar en cualquier momento. Y otra vez repito, si valoras más la vida, entonces esta realidad te va a estar siempre, te está martillando en la cabeza, Señor, si hoy es mi último momento, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí yo creo que si tú tienes esa mentalidad, el Señor te va a revelar esas palabras que le dijiste a tu pareja, esas palabras que le dijiste a tu hijo, esas palabras que le dijiste a tu padre, a tu madre, al compañero del trabajo, esa actitud o esa acción que hiciste, que sabes que no es agradable delante de Dios. Como hablábamos la semana pasada del pecado. Cuando uno está consciente, hermano, porque uno quiere ser rico delante del Señor, amén. Y ser rico delante del Señor es estar consciente de que mi vida se va a terminar. Mi vida está en las manos de Dios. Yo voy a trabajar, sí, voy a trabajar para lograr lo que Dios me permita lograr. Pero no con el afán, como dice la palabra. No con ese afán de lograr tener bienes materiales sin considerar a los demás cuando no tienen. Si yo tengo la posibilidad de bendecir, no me voy a quedar sin nada cuando yo abro la mano para dar. Decía el pastor Edgar, cuando tú abres la mano para dar, estás abriendo la mano para recibir. Y eso es lo que te hace rico delante del Señor. Esta era la última noche del hombre rico aquí. Él está hablando a sí mismo, él está planeando cómo guardar sus cosas, cómo sentirse seguro de lo que tiene.
Y la triste realidad es que es su última noche. Es una realidad, hermanos, en la que necesitamos poner atención. No somos eternos aquí en la tierra. Ahora esto nos ayuda para estar agradecidos delante de Dios, tengamos mucho o tengamos poco, o quizás a lo que a veces pensamos no tenemos nada. Aunque yo he dicho varias veces, nosotros somos ricos. Hablando en comparación a las estadísticas, nosotros somos ricos porque tenemos mucho. Hay lugares donde la gente no tiene nada. Nada. Hermanos, y literalmente decir nada es nada. Nosotros decimos no tengo nada. Yo he dicho esto jugando. Las hermanas o las mujeres tienen esa costumbre. Dice no tengo qué ponerme y el closet está lleno. Y a veces así somos. No tenemos qué comer y hablamos la cena, hay pan, hay para comer algo. Simplemente estamos diciendo no tengo lo que se me antoja. Es lo que estamos diciendo. Pero hermanos, entendamos, el rico delante de Dios es el que entiende que su vida en cualquier momento se va a acabar. Entonces, ¿qué hace? Está bien delante de Dios. Busca que su vida le agrade a Dios. Busca que todo lo que haga vaya en relación al reino de Dios. Amén, iglesia. Mire lo que dice la palabra de Dios ya en el verso 21 para terminar. Lea conmigo el versículo 21. Dice la palabra de Dios. Voy a leerlo en dos versiones en este momento, ¿ok? Primero lo voy a leer en la versión que usted tiene ahí, la Reina Valera, y luego quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice la Reina Valera, dice verso 21. Leamos desde el verso 20, por favor. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Lea conmigo ahora en esta versión. Dice, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. Fíjese qué curioso, vas a morir esta misma noche. Yo le digo, yo sí me pregunto eso, hermano, seguido me lo pregunto, Señor, si hoy es mi último día, ayúdame a hacer lo que te agrade a ti. Y no les voy a negar, me entra ese temor humano, y mi familia, mis hijos, mi esposa, y esto y lo otro, y me doy cuenta que tengo deudas que pagar, que necesito arreglarlas. Necesito hacer ciertas cosas que me traigan esa seguridad de que estoy listo. Y por eso es que el Señor me pone en este sentir, hermanos, de que entendamos. La palabra de Dios le llama necio a aquel que no valora su vida más que lo material, que le da más valor a todo lo que tiene. Está pensando en lo que no tiene como si fuera tan necesario. Le llama necio el Señor a aquel que piensa siempre en sí mismo, en que si te doy o te ayudo me voy a quedar sin lo que yo tengo, cuando Dios te lo da para que bendigas a otros. Por eso no lo da. Que se nos olvida, hermanos, que aquí estamos ahorita y a lo mejor mañana no nos volvamos a ver. Yo le doy gracias a Dios. Está aquí nuestro hermano Francisco, nuestra hermana Reina, después de hace, ¿qué? ¿Un año? La misericordia de Dios es grande. Nos concede volvernos a ver. Pero igual, ¿cuánta gente se ha ido? Y por eso, hermanos, yo les quiero decir de todo corazón, hermanos, entendamos lo que el Señor está hablando aquí. Seamos ricos delante del Señor. Entendamos, estamos de pasadita, no vamos a durar, no somos eternos. Pero valoremos lo que Dios nos permite. En el verso 21 dice, vas a morir esta noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado?
y en el verso 21 dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Es un necio. Entonces, lo último, hermanos, el rico delante de Dios es aquel que procura hacer tesoros en el cielo. Acordémonos de aquel rico que llegó delante del Señor y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y usted sabe la historia, él se fue triste, se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque tenía mucho, dice. ¿Y qué quiere decir eso? Que valoraba todo lo que tenía. Él quería la vida eterna, pero tenía mucho amor por la riqueza. Y vuelvo a repetir, no es malo tener. Si Dios nos concede tener, gloria a Dios. Pero como aquella viejita que he mencionado siempre, pero a fin de cuentas con arroz o sin arroz. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el rico delante de Dios es el que procura hacer tesoros en el cielo. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios, su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Si Dios te lo concede, le das gloria a Dios. Si no te lo concede, le das gloria a Dios. Porque Él sabe por qué lo permite a los que los permite. Este rico en esta historia murió así. Cuando él pensaba que tenía tiempo, cuando él pensaba que su vida estaba segura, podía disfrutar como nunca, era cuando ya le tocaba. Y ese es el peligro de la vida, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Así que yo pregunto, si esta noche te tocara, porque esa fuera la voluntad de Dios, ¿eres rico delante de Dios? ¿O eres un necio, como dice Jesús? Que esa sea la pregunta que nos hagamos, hermanos. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios, capítulo 6, verso 1. Lo voy a leer rápido nada más porque se me vino a la mente. Dice, como colaboradores de Dios, oiga esto, lo estoy leyendo en la traducción viviente porque habla unas palabras que me llaman la atención, como las dice. Dice, como colaboradores de Dios, hablando del que predica. Les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Así dice Pablo. Dice, les rogamos que no reciban esto y no le den importancia. Démosle valor, dice. Démosle valor, porque verso 2 dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Y dice, efectivamente, el momento preciso es ahora. Ahora es el día de salvación. Amén, iglesia. Entonces Jesús, hermano, nos está haciendo el reto, nos está llamando la atención, entendamos. No tomemos estas cosas, no las recibamos y cometamos el error de no darle la importancia. Dios quiere que tú disfrutes. Yo la semana pasada hablaba de esto. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere levantarnos. Pero pregunto yo, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si trabajamos y Dios nos concede ahorrar, porque ese es el anhelo de todos, ahorrar para tener un colchoncito, decimos nosotros. Un colchoncito. ¿Para qué? ¿Es malo eso? No, es bueno. Es sabio hacerlo. Es malo cuando no lo hacemos con el propósito de ser de bendición, cuando se necesita ser de bendición. Yo he dicho, por ejemplo, en el contexto ya nuestro, hermano, si Dios nos bendice, pero cerramos nuestras manos para ser de bendición para la obra de Dios, entonces estamos cayendo en esta categoría de necios. Y Dios quiere que tú seas un rico delante del Señor. Así que empieza a valorar más la vida que Dios te da. Dale gracias y cuídala. Piensa en los demás, no solo pienses en ti. ¿Sabe? Hay gente que
que cuando cuando estamos en el trabajo, por ejemplo, yo me ha tocado esto. Yo soy persona que si la persona que está a un lado de mí no trae lonche y yo traigo lonche, sabe que me cuesta comer. Si no voy a invitar, mejor me aguanto de comer y no como. ¿Por qué? Porque en mi costumbre, mis papás nos enseñaron que si no vas a compartir, mejor ni comas. Nos decía mi mamá, no seas come solo. Y yo creo que en la vida ese principio debe de ser una realidad, sobre todo nosotros como hijos de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña a Jesús hablando aquí, porque Él es el que está hablando aquí. Nos dice, no pienses solo en ti, piensa en los demás. Si yo te bendigo a ti es para que seas de bendición. Amén. Entiende de todos modos lo que tengas ahí, si no lo compartes, aquí se va a quedar. Dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Entonces, hermanos, esta es una realidad. Si eso lo tenemos en mente, vamos a poder bendecir a los demás. Y yo creo que este año, a medida que nosotros apropiemos esta palabra a nuestras vidas, Dios nos va a dar. Porque Él sabe, hermanos, cuánto te puede dar, qué te va a dar. Él ya tiene un plan definido para ti, para mí. Él sabe cuánto nos va a hacer que logremos. Porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él ya lo tiene definido todo. Pero si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, vamos a caer en esa categoría de simples y pobres necios. Amén, hermanos. Quiero que me acompañen, cierren sus ojos, vamos a orar al Señor. No seamos necios, busquemos la ayuda de Dios para ser ricos en el Señor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos ayude. Dios bendito, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos hablas, Señor, rica y abundantemente en tu palabra. Nos muestras con estas pocas frases, mi Dios, lo que delante de ti significa ser rico, Señor. Poder ver, mi Dios, que el rico no es aquel que tiene dinero, no es aquel que tiene poder, no es aquel que logra tantas cosas, Señor, sino aquel que valora más la vida que tú le das, que todos los bienes que pueda lograr. Que el rico, Señor, no es aquel, mi Dios, que está siempre buscando cómo satisfacer su ego, Señor, sino aquel que está pensando en cómo ser de bendición a los demás. Cómo poder ayudar a aquel que no tiene. Cómo poder dar al que lo necesita, Señor. Y a veces no teniendo en sí para dar, pero sintiendo esa carga de poder ser de bendición, mi Dios. Porque ese es el que verdaderamente tú miras como rico, Señor. Porque busca cómo bendecir, Señor, no cómo recibir solamente. Padre, ayúdanos, Señor, para entender, Señor, que el rico, Señor, es aquel que realmente considera su vida como si cada día fuera su último día, Señor. Y está pensando, Señor, en hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, mi Dios. Padre, estamos delante de ti, mi Dios, y te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos guíes. Queremos ser ricos delante de ti, Señor. Dile en tus propias palabras, ahí en tu lugar, dile, Señor, ayúdame. Yo quiero ser rico delante de ti. Yo quiero buscar primero tu reino, tu justicia, entendiendo que lo demás, mi Dios, está en tus manos. Lo demás tú lo permites por añadidura. Señor, te doy las gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame a atesorarla. Ayúdame a ponerla por obra, Señor. Queremos, Señor, este año que vamos comenzando, queremos vivirlo, Señor, buscando ser ricos en ti, Señor, y no solamente buscando satisfacer nuestro egoísmo, Señor. Te doy gracias por tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos. Amén. Amén.